Cultural Civitas Dei. Agradecemos la presencia de Pablo Ginés, que hoy me he enterado que había vivido aquí unos meses en Alcalá de Henares y que desde luego tiene gran aprecio a esta ciudad y también pues un poquito a la vida cultural y a las cosas que se hacen desde el Obispado. Hoy precisamente para hablar de Tolkien, fe, belleza y verdad en el siglo XXI. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Él expondrá ampliamente el tiempo que él quiera, pero está muy interesado en que podamos mantener un diálogo después, con lo cual pues acercaremos el micrófono inalámbrico para que pueda haber ese diálogo, con lo cual vayan pensando también en preguntas o en intervenciones. Pues damos las gracias a Pablo. Efectivamente, le tengo mucho cariño a Alcalá, estuve viviendo aquí 3 meses, fui compañero de piso de Miguel Ángel Manzano, que seguro que le conocéis muchos porque está en muchas movidas de iglesia, con la guitarra y evangelizando en la calle y haciendo todo tipo de movidas, y éramos como... éramos compañeros de piso, pero yo trabajaba en Madrid, volvía a la 1 de la mañana, entonces nos veíamos poco, y yo decía, oye, Miguel Ángel, lo nuestro no funciona. Y dice, sí, es que tenemos que replantearlo. Entonces se casó con una austríaca y eso fue mucho mejor, ya os lo digo yo. Y entonces, hacíamos muchas bromas de esto. Y entonces, como yo venía tarde, conozco la ciudad por la noche, pero no la noche mala, la noche buena, porque ya estaban cerrados todos, los bares, las discotecas, todo. O sea, que yo hacía vida súper nocturna. Bueno, y tengo otro recuerdo de la ciudad, que es el señor obispo, que está por aquí, obispo emérito, pero... señor obispo, qué bien. Pues, vale, vamos a hablar un poco de Tolkien. Cumplimos 50 años de la muerte de John Ronald Reuel Tolkien. El título dice Tolkien, fe, belleza y verdad para el siglo XXI. Vamos a hablar de esto, pero al revés. Empezamos por el siglo XXI y después corremos hacia el tema de la verdad, la belleza y la fe. Sé que hay gente del público que es más friki tolkieniana como yo, que se sabe los enanos del Hobbit por orden, ¿vale? Y Bilbo Bolsón, ¿veis? Pues esto la mitad de vosotros os lo sabéis. Y luego hay la otra mitad que de Tolkien pues se ha visto media película y viene aquí porque acompaña a su abuelita o lo que sea, ¿no? Entonces voy a intentar que sea interesante para todo tipo de públicos. Luego podéis hacer vuestras preguntas súper frikis o súper filosóficas al final de la charla e intentaremos explorarlas. Siglo XXI. En 1997, y yo me acuerdo perfectamente, hubo un gran escándalo cultural cuando una gran votación en el Channel 4 del canal cultural de la BBC de Inglaterra, con 25.000 votantes, votaban cuál era el mejor libro del siglo XX, y salió El Señor de los Anillos. Se escandalizó el establishment cultural allí y se escandalizó el establishment cultural aquí. Entonces hicieron como un par de sondeos más en una cadena de librerías y en otros sitios. Y volvía a salir El Señor de los Anillos. Entonces se escandalizó el ABC aquí en España y convocó su propia votación del libro más importante del siglo XX. Bueno, y El Señor de los Anillos quedó el 7º. Para España, pues no está mal, porque primero salían otros autores. El caso es que aún no había películas. Estamos hablando del 97. Ni siquiera se hablaba de las películas. Ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Tolkien, su obra está más viva que nunca. Y cuando hemos montado la Asociación Tolkien Católica, que luego si queréis hablamos un poco de ella, a la que lo hemos anunciado un poquito, pues nos han escrito unas 400 personas, 250 nos han dejado sus datos, mucha gente quiere saber más, quiere hacer más actividades, quieren crear grupos locales. Y la Sociedad Tolkien Española, digamos la confesional, que yo fui uno de los impulsores en el 91, pues esta ya tiene más de 1000 socios. No hay muchas asociaciones culturales, y menos de libros, que puedan decir que tienen 1000 socios, y además funcionan con voluntarios y tal. Forma parte ya de la cultura popular, de una forma absolutamente increíble. Es probablemente uno de los autores más influyentes, no solo del 20, sino que vemos que en el 21 también lo es.
Y yo creo que puede ser un autor profético, terapéutico, contracultural, sanador, incluso refundador casi de nuestra civilización. Diréis, bueno, eres un fan súper exagerado. Bueno, vale, luego lo podemos matizar si queréis, pero yo creo que es de esas cosas que hace ondas concéntricas, como cuando tiras una piedra al agua y empieza a generar y llega más lejos de lo que pensabas, ¿no? Y tiene todo este poder terapéutico y profético para nuestro siglo XXI especialmente golpeado. Los grandes temas del siglo XX han vuelto a nuestra época de forma sorprendente y terrible. El coronavirus nos recordó la pandemia mundial de gripe de hace un siglo que mató a nuestros bisabuelos. La generación de Tolkien recordaba perfectamente porque vivió, pues todos tenían algún pariente que había muerto en la gran pandemia de gripe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tolkien estuvo en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, pues vio morir por allí compañeros. Los dos de su club que murieron murieron por disparos y efectos de metralla, no por enfermedad, pero tenían esta experiencia. La guerra de Crimea, que es de 1854, es decir, 100 años antes del Señor de los Anillos. Pero ahora tenemos una guerra de trincheras, de artillería que arrasa ciudades, como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial, pegándose por Crimea otra vez, porque toda la guerra de Ucrania, todo depende de Crimea. Tenemos trincheras como las que Tolkien vivió en la Primera Guerra Mundial. En Irak y Siria veíamos cabezas cortadas por el ISIS y por Estado Islámico, pero esta vez retransmitidas por vídeo. Cortar cabezas como si fuéramos asirios, por decir un imperio especialmente cruel, o orcos. Por cierto, hay una escena en El Señor de los Anillos que los orcos cortan cabezas de la gente que han pillado por los campos y los tiran con catapulta por encima de las murallas de Minas Tirith a ver si minan la moral de la ciudad. Estuve hablando con algunos historiadores si recuerdan algún episodio histórico real en que eso haya sucedido. Entonces, dentro de la variedad de crueldades que el hombre ha hecho en la historia, pues hay varias especialidades, como tirar cadáveres con peste por encima de las murallas, que esto lo hacían los mongoles, o matar a la gente delante de las murallas, aunque te dispara. Esto parece que pasó en Nicea, pero lo de cortar cabezas y tirarlas por encima de la muralla con catapultas para asustar al enemigo, esto parece que solo se ha hecho una vez. Y no sé si decirlo con orgullo o no, pero fue en Barcelona, que es mi ciudad, y lo hizo Almanzor. Lo de matar a la gente en los campos y luego cortarle las cabezas, tirarlo por encima de las murallas e intentar asustar a la gente de la población, esto lo hizo en el 997 Almanzor a la hora de conquistar Barcelona. Y no lo he encontrado en ningún otro sitio. Pero claro, yo no he encontrado que Tolkien haya leído sobre la conquista de Barcelona por Almanzor. Pero ahí lo dejo. Así que si alguien sabe más de esto y me lo puedo confirmar, pues será muy interesante. Tenemos Gaza, arrasada con bombas que arrasan ciudades enteras, incluyendo niños y hospitales. Volvemos a discutir lo que se discutía en el 45. Tradicionalmente los católicos siempre han enseñado que no puedes bombardear población civil, no puedes bombardear hospitales, hasta que ganabas la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, lo habéis visto en Oppenheimer, ¿no? Como son japoneses, no cuenta la revista América de los jesuitas, dijo, ni la bomba atómica en Hiroshima, ni el bombardeo que arrasaba Dresde, ni el bombardeo que arrasaba Hamburgo, nuestro, de los aliados, ni el bombardeo que destruyó Düsseldorf, ninguno de estos está legitimado desde la ética católica. Una cosa es la guerra y otra cosa es el bombardeo que arrasa ciudades enteras y población civil, que es siempre ilícito. Cuando los jesuitas dijeron esto en la revista América en el 45 se les echaban encima. Pero Tolkien tiene una carta donde critica también eso, la venganza ahora que estamos ganando la guerra y la destrucción de ciudades enteras.
Eso no forma parte. Él, que ha sido soldado y sabe lo que es la guerra y ha estado en las trincheras y sabe que eso no forma parte, o no debería formar parte de la guerra. Y estamos volviendo a eso. Tolkien firmó cartas pidiendo la liberación del cardenal Minczynski, el cardenal de Hungría, detenido por los comunistas húngaros, y yo mismo esta mañana, como periodista en Religión y Libertad, pues me encontraba escribiendo una noticia sobre los 2 curas greco-católicos de Berdiansk que llevan 1 año detenidos por el ejército ruso, o por las fuerzas rusas, no sé si la KGB o ahora se llama la FSB. No es tan remoto porque uno de estos curas se ve que llegó a Barcelona cuando yo me fui. Cuando yo vine en 2008 aquí, pues él llegó a la parroquia ucraniana de Barcelona, a Santa Mónica, en las Ramblas, donde yo una vez toqué en una boda y otra vez monté una charla. O sea, que quiere decir que el mundo no es tan grande como parece. Este hombre ahora está detenido en paradero desconocido, después de estar 4 años en Barcelona. No se sabe ni si en Rusia, ni si en la zona ocupada de Ucrania, ni de qué se le acusa, ni nada. Hay 3 países que tienen curas encerrados, que son Nicaragua, China y Rusia, como en la época de Tolkien. Con lo cual, este siglo XXI tendremos mucho TikTok y mucho YouTube, pero no está mucho mejor que el siglo XX. Los horrores del horroroso siglo XX han vuelto. La obra de Tolkien no es escapismo para huir de ellos. No lo es hoy ni lo era entonces. Para Tolkien, la fantasía aporta 3 grandes riquezas al hombre que le ayudan y le fortalecen, que son renovación, evasión y consuelo. Esto lo cuenta en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Dice, los cuentos de hadas, o el género de fantasía bien hecho, tiene que tener estas 3 características: renovación, evasión y consuelo. Y luego lo explica en qué sentido usa estas palabras. Renovación. Esto es muy cristiano, lo de la renovación, evidentemente, porque Jesucristo hace nuevo todas las cosas y nosotros estamos esperando, con ilusión, el cielo nuevo y la tierra nueva. Este cielo está bastante bien, nos gusta, nos maravillan las estrellas, las nubes, está bastante bien, y damos gracias al Señor, y vio Dios que estaba bien hecho, pero esperamos el cielo nuevo. Esta tierra está bastante bien. En catequesis, primero de catequesis, se lo decimos a los niños, ¿no? ¡Qué bonito es el mundo! Y es verdad, y vio Dios que estaba bien hecho, pero también hay decadencia, hay muerte, hay enfermedad. Lo de que el león esté con el cordero, ¿cómo puede hacerse un mundo nuevo donde esté la belleza y la fuerza del león sin la crueldad de comerse al cordero? Ni siquiera los escritores de fantasía pueden diseñar mundos así, aunque se paren a pensarlo. C.S. Lewis lo intentó. Si leéis su trilogía del espacio, veis, digamos, 3 posibilidades. Un mundo que pasó la prueba y nunca hubo caída, en la primera novela. Un mundo que el protagonista llega justo en el momento de la tentación y no sabe si va a haber caída o no va a haber caída. Y un mundo que ya cayó, que es el nuestro, y que por lo tanto está en una cuarentena mientras se espera a que sea sanado en el final de los tiempos y llegue el cielo nuevo y la tierra nueva. La renovación, ver las cosas de siempre de una forma nueva, volver a enamorarte de tu esposa, volver a enamorarte de tu tierra. Yo ahora volví a Barcelona la semana pasada y paseaba por sitios y se me activaban cosas de... Yo estuve aquí de niño, estuve aquí de adolescente, aquí estuve con mis hijos pequeños, aquí estuve recién casado pero sin niños, y se me activaban... Lo veía de forma distinta. Dije, claro, es que tengo distintas etapas de vivir este lugar. La fantasía te ayuda a ver eso de manera distinta. Va ligado, aunque Tolkien no usa la palabra, a un reencantamiento. Se habla de un mundo que ha perdido el encantamiento, cómo reencantarlo. Cristo puede hacerlo porque Él hace nuevas todas las cosas, ya lo hemos dicho. El cuento de hadas, la fantasía, si es bueno y auténtico, y yo diría si es ungido, no sé si Tolkien usaría la palabra, pero a mí me parece útil, si es ungido, también puede hacer esta renovación, que puedas ver las cosas con ojos nuevos.
La segunda característica del cuento de hadas era la evasión, que no es un escapismo para olvidar las responsabilidades. Alguien dice, bueno, pero es que la literatura fantástica, eso es escapista, ¿no? Bueno, yo no sé si es más escapista estar todo el día leyendo el periódico o lo que hacen los políticos. Yo soy periodista y sigo la actualidad, y la mitad de la actualidad me parece escapismo, marear la perdiz y tirar pelotas fuera. Y cuando repaso lo que escribí hace 5, 7 o 10 años de política, digo, ¿qué es esto sino verduras de las eras? Uno empieza a citar a Jorge Manrique, por no citar vanidad de vanidades, irse a cogerle tal Eclesiastés, ¿no? Tolkien se reía mucho del supuesto realismo de los edificios modernos. Dice, ¿qué es más real, un techo hecho con ingeniería, aunque sea el techo de la Estación Victoria, o el cielo? Dice, no, es que los dragones no son reales. Bueno, pero los dragones al menos vuelan. ¿Tú cuánto tiempo dedicas a pensar en cosas que vuelan? Porque Dios ha hecho cosas que vuelan. Dios ha hecho cielo y criaturas que vuelan. De alguna manera la fantasía te ayuda a replantearte la naturaleza, y la naturaleza es algo que te ha dado Dios. También te ayuda a replantearte lo que tú eres capaz de hacer, saliendo de tus propios límites. Te evades venciendo dragones en fantasía, eso te equipa para vencer a dragones en la realidad. Al menos admiras a los luchadores de la historia de fantasía y su lucha. Admiras al muchacho que vence a los gigantes. Dice que si eres preso, Tolkien decía, el escapismo bueno es el del preso que está detenido y su deber es imaginar cómo escaparse. Y si ve que no puede escaparse, al menos tiene derecho a imaginar su hogar, su casa, su familia y cómo es el mundo ahí fuera. Encima que te han encerrado, no puedes pretender que colonicen también tu mente y que todo en tu mente sea las 4 paredes, el carcelero, el rancho y el horario de la cárcel. Entonces, imaginar lo que hay fuera te ayuda a ser libre. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Puede que estés hundido en el pecado, en la depresión o en lo que sea, pero al menos puedes imaginar que hay vida allí fuera. Y el primer paso para desear y levantarte es poder imaginarte aquello. El primer paso para decir puedo conquistar a esa chica es imaginarte a esa chica e imaginarte un futuro, aunque sea muy fantasioso, con ella. Y entonces te levantas. El primer paso para poder ayudar a tu amigo hundido es imaginarte que tú y tu amigo podéis estar mejor, podéis salir del bache y puedes echarle una mano. Y eso, el visualizarlo, al final es la visión, ¿no? El pueblo perece por falta de visión. Lo primero es visualizar a dónde quieres llegar, aunque sea una cosa bastante sencilla y práctica. Por lo tanto, esa evasión no es una evasión narcótica, sino al contrario, es una evasión de una prisión injusta en la que estás metido y que te permite mirar más allá. Ya veremos que Tolkien es muy platónico, igual que C.S. Lewis. O sea, la fantasía tolkieniana es Platón tiene razón. Y yo cada vez, a medida que crezco, no sé si envejezco, crezco, soy cada vez más platónico y pienso, pues sí, Platón tenía razón, en esto tenía razón. Tercera característica, hemos dicho renovación, evasión, consuelo. Consuelo. El cuento de hadas da un consuelo moral o emocional que restituye y da fortaleza, sobre todo a través de la sensación del final feliz inesperado, que él llama eucatástrofe, una catástrofe buena y sorprendente, el final feliz que no te esperabas. Eso que protestan los críticos literarios, un final feliz, pues sí, un final feliz. Si lo ves venir demasiado no tiene gracia, el final feliz te ha de pillar por sorpresa. Llegan las águilas, vienen los Ents, ha vuelto Gandalf, ya no lo esperábamos, pero ha llegado esa ayuda y todo cambia. Si leéis el Silmarillion, desastres, 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 derrota, y en el último capítulo del cuento Silmarillion cambia todo. Renovación, evasión, consuelo son 3 riquezas de la obra de Tolkien que nos van a ayudar en este atribulado siglo XXI como nos ayudó en el siglo XX. En 2009 yo estaba en Tierra Santa, invitada por el Ministerio de Turismo de Israel, porque yo viajo poco
excepto cuando me invitan. Entonces, a los periodistas a veces nos invitan. Y entonces nos invitó el Ministerio de Turismo de Israel, pero nos escapamos un momento del programa oficial y quedamos con un cura allí en una cervecería del barrio cristiano de Jerusalén, un cura muy interesante, un converso. Él era norteamericano. Y en ese momento no pude hablar mucho con él, pero luego vino a Madrid y entonces le entrevisté en profundidad y lo pasé muy bien entrevistándolo. Su madre era judía lituana y siempre hablaba de su linaje judío. Su padre tenía algún antepasado irlandés. Vivían en California y eran hippies, muy hippies. Eran ateos y comunistas. Sociólogo, ateo, comunista, lo judío, lo tienes todo junto. Un poco como la mujer de C.S. Lewis, que también era judía, atea, comunista, rusa, todo junto. Luego conversa, ¿vale? Se convirtió, tuvo una experiencia mística. La mujer de Lewis, digo. La madre de este hombre, del padre Vincent, no. Entonces, luego su madre tomó un gurú New Age, californiano, pero este hombre, el padre Vincent, da gracias a este gurú porque fue el primero que le habló de algo cristiano argumentado. Y dijo, eso de la Asunción de la Virgen tiene mucho sentido. La Asunción de la Virgen. Porque, claro, es la persona entera, tiene que volver a su Creador y estar con Él, con toda su belleza, de las enseñanzas católicas. Tiene todo su sentido, le decía el gurú New Age a este hombre. Y por primera vez se puso a pensar, pues será que los católicos tienen razón en alguna cosa y es verdad que... Y empezó a hacerse preguntas. Luego estuvo en Marruecos y mirando el cielo, volvemos más a la naturaleza, ¿no? Hay más realidad en la naturaleza. Estamos todo el día en las pantallas y eso yo creo que es un invento del demonio. No las pantallas, sino estar todo el día en las pantallas. En cambio, el cielo es un invento de Dios. Pues mira el cielo, mira su creación... Y este hombre, por la noche, en el cielo en Marruecos, dijo, pues tienen razón los musulmanes, Dios existe y Dios es grande. Y se hizo vagamente deísta, pero convencido de que tenía que haber un creador. Tuvo una experiencia de la grandeza de la creación, te lleva al creador. Y luego más adelante en Arabia, no sé en qué se metió, debía ser una cosa de servicios secretos, porque no me quería contar más asuntos, debía ser medio espía o algo así. Pero... estaba muy hundido, había visto cosas malas, muy malas, y estaba hundido en un pasillo y tuvo una experiencia mística de la Virgen María. Dice, bueno, era una mujer, yo creo que era la Virgen María. Estaba allí, me abrazó, luego no estaba. No había nadie. Yo abrí los ojos y ya no estaba. Y ese abrazo me transformó. Yo creo que era la Virgen María y ya ahí dije, tengo que conocer la fe católica. Bueno, este hombre pues recibió pues estos dones con los que Dios le iba tocando, ¿no? Luego entró en Comunión y Liberación y ahí se formó y aprendió más cosas y luego se hizo cura y a Tierra Santa. Como era judío, pues podía entrar allí. Y cuando su madre estaba enferma, quedaron todos los hijos. La hija New Age budista, el hijo ateo, el otro hijo que era cura católico o estaba en proceso. Y lo que hacían era leer El Señor de los Anillos juntos con su madre, porque su madre le había leído El Señor de los Anillos a todos cuando eran niños y ahora eso les unía a todos como un punto de esperanza, de consuelo, de sanación y de renovación. Lo pongo como un ejemplo de este poder renovador y consolador, sobre todo, que hay en la obra de Tolkien. Bueno, la conferencia iba sobre... Siglo XXI hemos hablado un poco, verdad, belleza, vamos a hablar un poco de la verdad. Cumplimos 30 años de la Veritatis Splendor, que, bueno, aprovechamos. Al viejo relativismo, en realidad en la Veritatis Splendor busqué relativismo y sale solo 5 veces, ¿vale? Habla mucho de la verdad, de relativismo habla 5 veces, pero hoy tenemos más problemas que el viejo relativismo. Tenemos el fanatismo, la intoxicación, las fake news. Ya no decimos... hay una verdad para ti y otra para mí. Eso cuando me lo decían a mí de adolescente, a los 16 años, a los 15 años, me sacaba de quicio.
porque me parecía un atajo barato, un gandul y tramposo. Ah, es tu verdad y esta es mi verdad. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser eso? Y sigo pensando lo mismo. Me indignaba entonces como adolescente y ahora sigo indignándome. Pero hoy es distinto, porque ya no te dicen hay una verdad para ti y otra para mí. Hoy te dicen, me importa un pito la verdad en general. Y además, aunque no te lo diré claramente, porque queda feo, me importas un pito tú y tampoco me importo yo mismo mucho. Esta es la situación mucho más nihilista, pero en el sentido perezoso y deshilachado de la palabra nihilista. No en el sentido militante de voy a poner una bomba y que explote todo el mundo. No, me da pereza poner la bomba y de hecho me da igual. Pues decir, pues estamos mejor. Pues quizás sí, pero... En Veritatis Splendor leíamos, la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, emerge también hoy desde la triste perplejidad de un hombre que a menudo ya no sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. Bueno, y ahora ni siquiera se hace la pregunta, ni siquiera tiene la perplejidad, tiene la tristeza, pero la perplejidad ya... La encíclica de Juan Pablo II, luego un poco optimista y con confianza platónica, aquí Juan Pablo II también es muy platónico, se leía... Las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios creador. Por esto siempre permanece en lo más profundo del corazón del hombre la nostalgia de la verdad absoluta. Toma, corazón, nostalgia, verdad absoluta. Esto es muy fuerte. Y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. Sed, nostalgia, algo profundo que brota de dentro. Pues yo no lo veo mucho, claro, porque la gente está distraída con teleseries y TikTok. Hay que pararse un poco para notar esta nostalgia y esta sed. Pero Tolkien también lo veía, y este vocabulario de nostalgia y de sed, él también lo utiliza, nostalgia de la verdad absoluta, también bebe de San Pablo. Ahora miramos como en un espejo de la época de los romanos, un espejo hecho de metal así bruñido, muy... frotado hasta conseguir que... No era como nuestros espejos, que son perfectamente nos reflejan, sino que era un espejo hecho sobre metal, a veces con alguna capa de cristal de roca, o sea, era una cosa muy aproximativa al espejo que podía tener un romano o alguien de la época de San Pablo. Reflejos, espejos, el mundo real que ve Dios y los reflejos confusos que vemos nosotros. Tolkien escribió un poema que se llamaba Mizopoeia y que resuena con este vocabulario. Voy a leer unos versos. El corazón humano no está hecho de mentiras. ¿Veis? Como Juan Pablo II, un poco optimista, en el corazón humano brota el deseo, el bien, hay verdad. El corazón humano no está hecho de mentiras, sino que obtiene sabiduría del único que es sabio. Se refiere a Dios, claro. Al que todavía invoca. Aunque ahora hace ya tiempo exiliado, el hombre no está completamente perdido ni del todo ha cambiado. El hombre caído está exiliado de la plena conexión con Dios, pero aún no ha perdido todo lo que le hace ser primero criatura, incluso si es pagano, y después hijo, si estuviera bautizado. Puede que le acose la desgracia, pero no ha sido destronado aún. El hombre, incluso el hombre caído y pecador, sigue siendo rey de la creación. Lleva los harapos del señorío que poseyó, su dominio del mundo por acto creativo. Hasta el hombre pagano, caído y pecador sigue ejerciendo dominio en el mundo con el acto creador, y eso es voluntad de Dios y quiere que así sea. No es suyo adorar al gran artefacto, hombre subcreador, la luz refractada a través de quien se astilla un único blanco, en numerosos tintes que se combinan sin fin, en formas vivientes que van de mente en mente. Aunque llenásemos todas las grietas del mundo con elfos y duendes, aunque nos atreviésemos a construir dioses y sus templos de oscuridad y luz, y sembráramos semillas de dragones, sería nuestro derecho. Aunque hagamos mitologías equivocadas, sería nuestro derecho usado o abusado. El derecho no ha decaído, la capacidad de crear
imágenes fantásticas, es un don que ha dado Dios al hombre. Lo puedes usar bien, lo puedes usar mal, pero usarlo forma parte, igual que tiene que llegar el momento en que no gateas, sino que caminas, que no balbuceas, sino que hablas. Son dones que ha dado Dios al hombre. Quizá en el paraíso el ojo se extravíe al contemplar el día imperecedero, para ver el día iluminado y renovar de la verdad reflejada la imagen de la verdad. Lo de San Pablo, vemos como a través de un espejo es la verdad reflejada. En el paraíso veremos la verdad como es. Entonces, mirando la tierra bendecida, se verá que todo es como es, y sin embargo, libre. La salvación no cambia, ni siquiera destruye al jardín, ni al jardinero, ni a los niños y sus juguetes, que somos nosotros. Niños con nuestros juguetes, en el jardín donde nos ha puesto Dios. Hizo Dios un jardín y puso al hombre en medio. Hay muchos chistes sobre de qué trabajaba el hombre al empezar, pero los filólogos dirán que es filólogo porque le pusieron a poner nombres a las cosas. Tolkien diría, pues sí, pongamos nombres a las cosas, que es a lo que nos dedicamos. Renovar de la verdad reflejada la imagen de la verdad, dice el poema. Renovar, como hemos dicho antes. Está la verdad allí con Dios, están los reflejos de la verdad aquí, lo que buenamente podemos vislumbrar, y en los cuentos se puede vislumbrar mucho. Vamos al Señor de los Anillos, al tomo 2, que lo tengo aquí. Al principio del libro, primer capítulo, las dos torres, los tres cazadores, Aragorn, Gimli, Legolas, están persiguiendo a unos orcos y se encuentran con los jinetes de Rohan. Los jinetes de Rohan están en una guerra antigua que ha vuelto. Ven volver cosas que pensaban que ya no existían, igual que nosotros volvemos a ver bombardeos de ciudades, trincheras y pandemias, y cabezas cortadas. Ni los de Rohan saben qué esperar del mundo, ni los tres viajeros saben muy bien qué esperar de Rohan, ni nosotros sabemos qué esperar de los rusos, los israelíes, los chinos y otra gente que habita con nosotros en este planeta y parece estar dispuesta a hacer cosas de lo más extrañas. Uno de los jinetes de Rohan dice, medianos, porque le preguntan, ¿habéis visto unos medianos? Dice, ¿medianos? Pero si son una gentecita que aparece en las viejas canciones y los cuentos infantiles del norte. ¿Dónde estamos? ¿En el país de las leyendas o en una tierra verde a la luz del sol? Y Aragorn responde, un hombre puede estar en ambos sitios. Esta es la tesis de Tolkien. Podemos estar en ambos sitios a la vez. En el mundo de las altas historias y en el mundo de las cosas cotidianas. No nosotros, sino otra gente que vendrá más tarde, contarán las leyendas de este tiempo. La tierra verde, dices. Buen asunto para una leyenda, aunque se pasee por ella a la luz del día. Tolkien siempre dice, el cielo azul, la tierra verde, ¿te parecen cosas normales? Son cosas maravillosas, son cosas asombrosas. Sal, date cuenta de esto. El otro día yo publiqué en Religión en Libertad un artículo de una señora de estas es cristiana y conversa, pero escribe un poco de autoayuda y dice, lo más detox que puedes hacer es salir a la naturaleza 20 minutos, respirar y pasear un poco. Haz eso y cambiará tu vida. Eso lo hacía cualquier campesino antes. Nuestros abuelos lo hacían todos. En cambio ahora, para nosotros eso es como un lujo, porque estamos todo el día enganchados a una pantalla, a la otra, el trabajo, la oficina, las cuatro paredes, el cubículo. Es parte del genio de Tolkien, esa tierra verde vista con otros ojos, materia de leyenda. Pensemos, mis hijos son scouts, están en Scouts de Europa, aquí en la diócesis creo que hay Scouts de Europa en Santa Teresita, me parece, y en algún sitio más. Con 14 años se van al bosque. Desde cierto punto de vista dices, ¿es un paseo por el bosque? ¿Es una excursión? ¿O es hacer ejercicio? Pero para ellos es una aventura. Baden-Powell, el fundador de los Scouts, dice que es una aventura. Y es verdad, es una aventura y debemos verla como una aventura. Y por lo tanto, explorar, cuando Dios pone al hombre en el mundo, dice, bueno, pues vete poniendo nombres a las cosas, pero para eso habrás de explorarlos, tendrás que recorrerlo y poner nombres, ¿no? Como Celestino Mutis, el cura este naturalista que se fue a Colombia y a Nueva Granada y
le puso nombre a 1000 cosas. ¿Os acordáis de los billetes rojos de 2000 pesetas? Aquel cura que salía con una lupa. Bueno, pues este hombre se dedicaba a poner nombres, que es uno de los mandatos de Dios, ¿no? A las plantas y a todo tipo de cosas de la naturaleza. El sepulcro, el Santo Sepulcro, piedra y oscuridad o un agujero por el que la vida vence a la muerte. El Gólgota, un lugar de tortura, o la grieta por donde el Espíritu de Dios salpica la tierra. Para unos, aquí solo hay materia, para los otros Dios lo ha cambiado todo, porque por aquí conectamos con Dios. Sigue el jinete de Rohan. Es difícil estar seguro de algo entre tantas maravillas. Todo en este mundo está teniendo un aire extraño. Elfos y enanos recorren juntos nuestra tierra. Hay gente que habla con la dama del bosque y continúa con vida. La espada vuelve a una guerra que se interrumpió hace muchos años antes de que los padres de nuestros padres cabalgaran en la marca. ¿Cómo encontrar el camino recto en semejante época? ¿Veis el tema de la guerra que vuelve que hemos tocado antes? Y Aragorn dice, el mal y el bien no han cambiado desde ayer, ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres. Corresponde al hombre discernir entre ellos. Ahora el Papa habla mucho de discernir. Bueno, los jesuitas siempre han hablado mucho de discernir. En la renovación carismática también se usa más discernir que cualquier otra palabra. No sé si la gente discierne mucho, pero hablar de discernir, ahora todo el mundo habla mucho de discernir. Pero bueno, Aragorn ya lo hacía, ¿vale? En El Señor de los Anillos en el 54. Optar por el bien, dice, corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. Es decir, tanto en el mundo elevado, súper espiritual, como en tu propia casa. ¿De qué trabajo? ¿Qué horarios pongo? ¿Le dejo al niño acostarse tarde o no le dejo? ¿Tenemos televisión o no tenemos televisión? Discernir cosas en tu propia casa. A través de la verdad vamos hacia la belleza. En marzo de 2020 entrevisté a una cineasta vasca que se llama Maider Fernández. Ella tenía 31 años entonces. Hizo una película peculiar que os recomiendo, que se llama Las letras de Jordi. Este Jordi es un hombre de Tarrasa, me parece que es, o de Barcelona, creo que es de Barcelona, que está bastante paralizado, se mueve muy mal, mueve un poco la mano y un poco deforme o retorcido, y es devoto de la Virgen de Lourdes. Va a Lourdes y reza allí. Ya veréis que ahora vamos a hablar mucho de Lourdes, porque en las cartas nuevas de Tolkien le da mucho a Lourdes, ahora veréis. Y esta cineasta, Maider, no es creyente, se crió en una familia que no es religiosa y le fascina Jordi. Jordi se mueve un poco y hace así con el dedo y señala unas letras y con esas letras hace frases. Y así pues le entrevista y le pregunta por cómo es su vida, cómo es su espiritualidad. Va con él a Lourdes y en Lourdes le llamó la atención algo, una belleza que veía como cineasta. Entonces yo me dediqué a pincharle un poco, que es lo que tenemos que hacer los periodistas al entrevistar. Dije, bueno, ¿y tú qué veías en Lourdes? ¿Tiene algo especial? Dice, sí, Lourdes tiene algo especial. Está el agua, están las luces de las velas, es muy cinematográfica. Está la roca con las marcas de las manos que por el tacto se desgasta. Es muy sensorial, ¿no? Está el rito día tras día y el silencio en la gruta. Otros lugares son ruidosos, pero la roca de la aparición no. Es quizá el lugar que más me impactó. Quizá allí sí que sucedió algo. Oyes los pasos de la gente, su murmullo, eso es bonito de ver. La roca le impactó, allí quizá ocurrió algo. Ella vio a Jordi, que estaba en oración allí en Lourdes. Ella entiende el tema de las experiencias místicas porque cuando murió su abuela me dijo que eso no le espanta, que ya había visto, o sea, al poco de morir su abuela, dice que tuvo una experiencia que sintió mucho amor, sintió como su presencia. La presencia de su abuela, un amor muy concentrado.
pensé, alguien que tenga fe quizá vive algo así. O sea, esta chica está en el umbral de la fe y le falta un empujón. Entonces, que alguien le invite a un 7 semanas o a un cursillo de cristiandad o a lo que sea, o a un Emaús, le invitáis y que termine de dar el salto, porque está ahí en el umbral. Maider se preguntaba cómo hacer visible a la Virgen en Lourdes. Tiene que hacerlo a través de Bernadette, con escenas de la película, de la canción de Bernadette de los años 40, película que vio Tolkien. Ahora veremos lo que dice Tolkien de la película. A Maider le gusta la película de los 40. Dice, el final es un poco heavy, pero está muy bien hecho. Hay otras películas que hablan de Lourdes, por ejemplo, La escafandra y la mariposa y otras. Y ahora han hecho alguna más. Desde que la entrevisté han hecho al menos 2 películas más sobre Lourdes. Está la de Jesús García de Hospitalarios y después esta que hicieron los franceses. Ninguna película que yo haya visto sobre Lourdes me ha parecido absurda. Hay una belleza en Lourdes que despierta algo en Maider. También hay una belleza oculta en Jordi. Si ves la película esta, antes de ver a Jordi, oyes su voz, algo de su voz porque habla mal, lo que señala con el dedo, y dice, es que primero tienes que conocerle y solo después podrás verle. Porque si no, si lo ves, entras con prejuicios. Y pienso, mira, como Dios, a Dios primero tienes que conocerle y después podrás verle. Tienes que llegar enamorado. Está por aquí mi esposa, voy a hablar bien de mi esposa, pero yo estaba en Barcelona en el 96 y me dicen que va a venir una chica rusa, porque mi esposa es rusa, y quiere conocer a la Sociedad Tolkien Española de aquí y quiere conocer a los tolkienianos de Barcelona y viene de Alicante. Digo, hombre, una rusa que le gusta Tolkien, espero que sea guapa. Mira, si es guapilla y le gusta Tolkien, estoy dispuesta a enamorarme. O sea, yo empecé a enamorarme antes de conocer nada, solo que era rusa, pensé, debe ser guapilla. Y que le gustaba Tolkien, y dije, pues mira, eso me gusta, ya está. Aún no la conocía, luego la vi en la estación de autobuses, y dije, bueno, está bien, pero hay rusas más guapas. Y entonces ella iba vestida de hippie. Así, ¿te acuerdas, Tatiana, que iba de hippie? Luego nos cuentas por qué ibas de hippie, pero... Y llevaba una pulsera con runas de los enanos. Y entonces digo, qué pulsera tan bonita llevas con runas. Y ella dice, sí, ¿puedes leerlo? Y se ponía así. Y entonces yo leí, a ver, Tatiana Fedotova. Y dijo, muy bien, pues sí, me dio como un punto, ya tengo un punto. Aprended enano, servirá para ligar. Bueno, y luego nos casamos y tuvimos 3 hijos y tal. Pero a la siguiente fiesta era peor, porque ya llevaba las runas bordadas en el cuello. Y había que acercarse así. Entonces, ¿a qué voy? Es como con Dios. O sea, primero dices, me cae bien este Dios, estoy dispuesta a enamorarme, y después le ves. Primero te enamoras un poco y después le ves. Pues esta cineasta hacía lo mismo con Jordi. Primero tienes que conocerlo un poco escuchándole por su palabra, como a Dios, por sus letras, como a Dios. Y después dices, pues es bastante feo este hombre. Claro, pero ya le has conocido en su alma y las apariencias no son tan importantes, has visto la belleza importante. Bueno, acaban de publicar esto, que me lo han mandado de Inglaterra el lunes, ¿vale? Estos son las cartas de Tolkien ampliadas. En 1981, con Tolkien ya muerto, pues cogen sus cartas y ahí habla un poco de todo, de religión, de arte, de literatura, de muchas cosas. Pero era un libro muy gordo y entonces quitaron 150 cartas que dijeron, bueno, no se puede meter todo. Y también recortaron un poco las otras. Y muchas cosas de fe las quitaron. El biógrafo oficial, Humphrey Carpenter, era hijo del obispo anglicano de Oxford. Cuando empezó a escribir era un hombre con fe, pero luego tuvo una crisis, se rebotó y se dedicó a otra cosa. Y cuando terminó las cartas ya dejó todo el mundo tolkieniano, ¿vale? Entonces, le metió tijera a bastantes cosas que tenían que ver con la fe. Por ejemplo, ahora te repasan las cartas y ves al menos 30 ocasiones en que Tolkien dice Dios te bendiga.
A sus hijos, a sus parientes, amigos, a todo el mundo le dice Dios te bendiga. En la versión anterior de las cartas solo salía una vez. Unas cuantas de las cartas que han quitado son de tema espiritual. Todavía no me lo he leído todos los cambios, pero sí me he mirado algunas. Entonces, hay 3 cartas donde habla de que se fue al cine a ver la canción de Bernadette. Pero ojo, porque antes fue a un sermón del párroco suyo, que se ve que predicaba muy bien, y en la homilía contó un milagro que había sucedido en Lourdes. Y le impactó tanto que luego lo cuenta, claro, esto es en la Segunda Guerra Mundial, escribe a su hijo que está entrenándose con aviones en Sudáfrica, ¿vale? Y le escribe cartas pues 2 o 3 a la semana. Y entonces le cuenta que un niño se había ido a Lourdes y no se había curado. Y ya volvía en el tren y estaba triste. Y miró la punta de la basílica desde lejos y entonces sintió que tenía hambre y pidió comer y comió todo lo que no podía comer antes y se puso de pie y ya podía caminar. Y dice, esto es la catástrofe. Y cuando lo contaba el cura yo me emocioné. La súbita victoria que no esperabas y que nadie esperaba y que te llega ahí. Claro que tú has hecho la peregrinación, igual que Frodo hace su peregrinación. Pero la victoria es una gracia que te da Dios. O como decía Juana de Arco, ¿por qué habéis vencido? ¿Porque peleasteis bien? Y Juana de Arco decía, nosotros lucharemos y Dios dará la victoria. También así sucede con este niño. El niño va de peregrinación, Dios puede dar la sanación o puede no darla. Puede dar otras cosas. Pero cuando la da, llega esta alegría sorprendente. Y Tolkien dice, esto es la catástrofe, esto es el sentido del cuento de hadas, lo dice en una de sus cartas, y eso es lo que yo quiero conseguir, esta sorpresa maravillosa de que ha llegado esa victoria del bien. Y unos meses después va a ver la película de la canción de Bernadette, pues creo que era el fin de semana después de Reyes. La canción se rodó en el 43, se basaba en una novela del 41, el escritor que la hizo era un judío que se había escapado por los pelos de los nazis, se escondió un tiempo en Lourdes y allí pues se ve que le trataron muy bien, los curas de Lourdes le cuidaron y entonces hizo promesa de escribir, o sea que si leéis la novela o veis la peli, que sepáis que lo ha escrito un judío que sabía mucho de la fe porque se había educado en un colegio católico y le interesaba la religión y tal, pero que no lo ha escrito un católico, ¿vale? El caso es que Tolkien escribe el 8 de enero del 45, la historia de Bernadette Soubirous es una de las cosas más asombrosas del siglo XIX, es a la vez profundamente conmovedora. Él lo que busca con la catástrofe es que sea profundamente conmovedora, usa mucho lo de conmover. Y verdadera, y como es verdadera, más conmovedora aún. La verdad hace que el cuento de hadas sea más conmovedor. Y evidentemente el cuento de hadas que es más conmovedor es el Evangelio, que es verdad, porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Cuando Tolkien le dijo esto a Lewis, dijo, es que el Evangelio es como un cuento de hadas, dice Lewis, sí. Y tiene la sabiduría del cuento de hadas, sí. Y tiene la esperanza, el consuelo y la fuerza del cuento de hadas, sí. Y Lewis dice, todo eso está muy bien. Y Tolkien dice, y es verdadero porque pasó de verdad. Y entonces Lewis dice, es corcho, cierto. Y le entró. Ahí se activó. No es solo algo que consuela porque psicológicamente, es que es más fuerte porque es real. Y desde entonces, Lewis siempre toda su apologética es, no te digo que esto sea bonito, te digo que esto es verdad aunque sea incómodo. Su apologética fue siempre de la verdad, no de lo que suena bonito. Y dice Tolkien que la historia de Bernadette en algunos aspectos es desconcertante como debería esperarse. Ninguna presentación inspirada en ningún tipo de buena voluntad, ninguna exhibición de mal gusto, como en el Londres moderno, puede estropear eso. No importa lo mal que hagas la película sobre Bernadette, porque la historia es tan potente
que toca corazones, transforma mentes. Me conmovió profundamente, otra vez conmovió. Estoy muy satisfecho de haber ido, no tanto por haber visto la película, sino porque me recordaron a Bernadette y Lourdes, de las que tomamos demasiado por supuesto. Una historia de lo más maravilloso en cada aspecto humano y religioso. Uno de los mejores incidentes es cuando el viejo incrédulo obispo de Tarbes reta a Tudama a hacer que el emperador retire la barricada alrededor de la gruta, y el emperador lo hace casi de inmediato. Si sabéis la historia, parece que fue porque lo ordenó la esposa del emperador, que era española, ¿no? Era Eugenia de Montijo, me parece, que le dijeron algo y ella fue la que dijo que quitaran las tropas. Voy a rezar a la querida Beatísima Santa Bernadette por ti, le dice a su hijo, ¿no? Qué unida a su familia estaba hasta que les separó el súbito fuego del cielo. Él, claro, está separado de su hijo por la guerra. Qué maravillosas son las obras de Dios. Nuestra Señora con rosas en sus zapatos benditos, caminando en la basura del pueblo de Lourdes, no desdeñará ir a un campamento de aviación británica, ¿no? de la Royal Air Force. Al día siguiente, Tolkien sigue pensando en el rollo y sigue escribiendo. Vuelve a escribir a su hijo. Mi mente y mi corazón están llenos con Bernadette, que sea por mucho. Tiene cada característica de un cuento de hadas, más la santidad y la verdad. Es una mezcla abrumadora. Leí el folleto de Martindale, es un jesuita que escribió una versión resumida de la historia de Lourdes. Parece que el libro y la película se toman muchas libertades con los hechos. O sea, parece que Tolkien, después de escribir a su hijo, empezó a documentarse esa misma noche. O sea, va a ver la peli, escribe a su hijo, y esa misma noche se está hasta las tantas leyendo el libro de Martindale. Y al día siguiente escribe a su hijo otra vez diciendo, el libro, la peli se toma libertades, porque Tolkien se documenta. Y el 15 de enero, 6 días después, dice, todavía estoy bajo la influencia, no diré el hechizo, de la película de hace una semana, no me he recuperado, espero no hacerlo. En la condición mortal nada retiene mucho tiempo, el primer sabor penetrante, amargo y punzante, pero nunca olvidaré la visión y emoción estremecedora más destacables, porque leer y reflexionar mostró que la película es una pobre imitación. O sea, cuanto más piensa, peor habla de la peli, pero mejor habla de Bernadette y de su historia, o de lo que Dios ha hecho con Bernadette. Y así como la gente fue a ver meramente un asombro y emoción abrumadora, eso es el reflejo de la gloria. ¿Veis? Otra vez habla del reflejo, es el tema siempre platónico. Una cosa es lo que Dios hace y lo que Dios hace en Bernadette, y otra cosa es lo que tú ves a través de Bernadette, que es un reflejo, pero aunque sea solo un reflejo, emociona y transforma, y lo mismo pasa con los cuentos. Yo iría y vería el reflejo de ese reflejo, el reflejo de ese reflejo. Es la misma frase que usaba antes en Mitopoeia, es el tema tolkieniano de siempre, a través de todas sus etapas. Es poderoso porque es bello y es más poderoso porque además es verdadero. Claro, el aspecto externo no lo es todo. Si tú lees El Señor de los Anillos, ves a Trancos en una esquina, los hobbits piensan que es un tío siniestro, lo juzgan por su aspecto exterior, lo juzgan mal, porque resulta que es el rey. Los elfos son bellos y luminosos, pero tienen sus propias tentaciones, corrupciones. En el Silmarillion no dejan de meterse en guerras y en maldades. La belleza es reflejo, pero el reflejo no es toda la verdad. Vivimos en un mundo caído, hay que ir con cuidado. Pero Tolkien dice, pero no seamos excesivamente desconfiados de lo que nos cuentan los cuentos, porque en los cuentos hay verdad. Acabaremos hablando de la fe, seré más breve esta parte. Tolkien en sus ficciones, de su mitología, no habla de la fe abiertamente, si queréis luego podemos hablar por qué. Lo relaciona sobre todo con la fidelidad y la confianza. Fe, fides, de fidelidad y de confianza. Especialmente fidelidad y confianza en las profecías, en el propio llamado. Tú te fías, igual que te fías de tu vocación. No sé si debería haberme casado con tanto niño, no sé si debería ser cura, no sé si debería estar en el convento. Bueno, hay momentos de dudas, has de partir de una confianza y de una fidelidad a la palabra dada que te ayudará en los momentos de oscuridad, ¿no? O lo que decía San Ignacio, en tiempos de tribulación no hagas mudanza, parte de la certeza de lo que ya sabes, juzga lo que no sabes por lo que ya sabes. Y sabes que aquella vocación era sincera, sabes que aquel enamoramiento era auténtico, sabes que tu amor es verdadero. Entonces, los personajes de Tolkien se aferran a estas cosas. El primer mandamiento es no tratar como Dios a quien no es Dios.
El primer mandamiento va contra la idolatría. Cuando yo era niño, pensaba que eso era un mandamiento para la época de los romanos. Yo leía la Biblia de niños y veía películas de romanos, me gustaba la historia y pensaba, bueno, está bien para los romanos, pero yo no me voy a encontrar esto. Pero claro, ahora que soy adulto y veo paganismo, idolatría de la política, idolatría de los VIPs, idolatría a veces simplemente de lo que se lleva, ¿no?, de la moda. Sauron y su antecesor, el primer señor oscuro, Morgoth, querían ser adorados y reconocidos como dioses. Eso lo cuenta aquí en las cartas y lo puedes deducir en algunos de los textos, ¿vale? O al menos como señores del mundo. La fe, dice Tolkien en una carta, se expresa sobre todo como resistencia contra la idolatría. El otro día, mira, esto me enfada, el otro día Fernando Savater, en el meeting de la amnistía, dijo non serviam, y la gente cristiana se enfadó porque dice, eso es del demonio. Bueno, para empezar no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Que el demonio se rebeló, sí, pero que dijo non serviam, eso no está en la Biblia. A lo mejor lo dijo un padre de la Iglesia o algo. Segundo, evidentemente Savater pues será libre pensador y cree que está siendo rebelde o lo que sea, pero él no está diciendo non serviam a Dios, está diciendo non serviam a un sistema injusto, tramposo, que se carga la separación de poderes, manipulador, etcétera. Bueno, a lo mejor no estás de acuerdo con esto, pero él piensa eso. Entonces, el non serviam de Savater es una resistencia a la idolatría. Y yo estoy de su lado, porque el poder político pide cada vez más poder, y cuando Cristo dice lo de Dios para lo de Dios y lo de César para lo del César, pero es que el César está pidiendo demasiadas cosas. Entonces, si Savater es pagano y mil cosas más, pero se enfrenta a un señor oscuro, pues ya está luchando contra la idolatría y en vez de tirarle piedras, lo que tenemos que decir es, caminemos juntos lo que podamos y a lo mejor con la amistad surgen más cosas. A mí me cae bien Savater porque es fan de Tolkien, ¿vale? Y también porque yo soy catalán no nacionalista y en Cataluña pues he visto lo que hace el nacionalismo y Savater ha sido valiente contra el nacionalismo. Pero es que el nacionalismo es otra idolatría. Entonces, por eso os digo, Tolkien es muy del primer mandamiento, contra la idolatría. A veces los elfos idolatran la obra de sus manos, crean grandes ciudades, le dicen, tendrías que dejar esta ciudad porque morirá todo el mundo y ya te avisamos. No, es tan buena, qué murallas tan buenas tienen, lo hemos hecho tan bien. Esa idolatría de no estar dispuesto a seguir las indicaciones que te llegan de arriba, ¿no? La fidelidad de esa fe también está, por ejemplo, cuando Sam y Frodo avanzan por el desierto de Mordor, ya no recuerdan la comarca. No pueden recordar aquellas escenas maravillosas de la comarca que aman, pero recuerdan que luchan por la comarca. Recuerdan que aquello era bueno y que merece la pena esforzarse por aquello, aunque ya no pueden gozarlo ni en el recuerdo. Y hablamos de un mundo previo a la revelación. Cristo no se ha revelado, solo tienes algunos indicios de religiosidad natural. Volvamos al siglo XXI. ¿Cuántos de nuestros amigos no viven en un mundo previo a la revelación? ¿Cuántos de vuestros amigos no conocen a Cristo ni su mensaje? Savater es un intelectual, pero estoy seguro que hay un montón de cosas que saben los niños de primero de catequesis que Savater a lo mejor nadie se lo ha dicho. Voy a poner un ejemplo mío. Yo en la universidad no sabía que Jesucristo es Dios. Y yo era catequista de niños. Y sabía muchas cosas. Yo sabía distinguir los amalequitas de los madianitas porque me lo había leído en la Biblia. Y yo sabía pues todas las parábolas de Jesús, y yo sabía muchas cosas del Antiguo Testamento y sabía un poquito de historia de la Iglesia y todo. Pero no tenía claro que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Me lo explicó así hablando con el capellán de la Universidad Autónoma, la muy roja Universidad Autónoma de Barcelona, que es el actual arzobispo de Sevilla,
que antes estaba en Tarrasa, y José Ángel Saiz, ¿no? Me dijo, no, hombre, Pablo, pero esto es así. Y yo digo, ¿ah, sí? Y pensé, pero si soy catequista, ¿y por qué nadie me lo ha explicado? Y yo soy un tío leído. Había leído muchas cosas entonces. Y tenía amigos, y empezaba a estudiar árabe en ese momento, creo. Y tenía amigos que estaban medio New Age, medio musulmanes. Claro, entonces se me aclararon muchas cosas. Ah, claro, eso es lo que escandaliza a los musulmanes, que es verdadero Dios y es verdadero hombre. Es que es escandaloso, pero también es bellísimo. Claro, se me cuajaron muchas cosas que antes no entendía. Pues si esto me ha pasado a mí, vuestros amigos que no cogen un libro en su vida, incluso Sabater, que coge muchos libros, pero de otras cosas, quizá hay que explicarle cosas muy básicas. Por eso cuando se anuncia el querigma hay que explicarlo muy, muy clarito, con cosas muy sencillas. Cuando hablas de Dios, el otro día discutí con un amigo, que se mueve mucho por aquí, por la diócesis de Alcalá también, sobre si... Él dice, no hace decir claramente que Dios es la primera causa, y es la causa incausada y no hay otra causa y tal. Y digo, eso es una tontería. O sea, me parece bien para los filósofos, pero la gente normal lo que tienes que decir es que Dios es una inteligencia y una mente, que no es una energía, porque la mayor parte de los medio panteístas, o bueno, panteístas no, pero la mayor parte de la gente es vagamente deísta. Y entonces te dice, algo hay, creo en algo, creo que hay como una energía. Y entonces la pregunta que yo les hago siempre es, ¿pero esa energía tiene inteligencia? ¿Es una mente? ¿Piensa? Porque si tiene una mente y piensa, ya das un paso a otra cosa, a alguien al que le puedes hablar, a alguien que te escucha, a alguien con el que te tratas, ya tienes al Dios creador. Pero mi amigo decía, no, se enfadan si dices eso, déjalo en la causa incausada. Digo, no, hombre, tienes que dar el paso a la inteligencia. Último párrafo. Vuestros amigos no tienen ni esperanza. No aspiran ni a encontrar un esposo o una esposa que les ame de verdad. Si lo han visto en casa de sus padres, pues quizás sí. Pero ya sabéis que los jóvenes ahora aspiran a un rollo que me aguante un rato mientras aguante. Y le daré de todo para que no me deje, porque es muy difícil encontrar a alguien. Y por no estar solo, aguantas todo tipo de cosas. Esa es la gente con la que estamos, gente que no tiene ni esperanza. Leyendo a Tolkien, puedes aspirar a soñar. Tolkien les puede dar esa primera fe previa a la revelación. Abrir en ellos la ventana de la luz para que puedan desear más y confiar más. Empiezas imaginando y después deseando. Si Aragorn tiene una bonita historia de amor con Arwen, con sus aspectos tristes y sus dificultades, quizá yo también pueda. Yo me casé, Tatiana y yo nos casamos el día de la boda de Aragorn y Arwen, que es el día de San Juan. Entonces tiran petardos por Barcelona, por todas partes. Entonces vienen mis suegros de Rusia y digo, queridos suegros, fijaros, somos muy populares y todo el mundo tira petardos. Claro, San Juan en Barcelona con las hogueras y todo aquello. Y mi suegra, hola, qué populares. Bueno, y en cambio mi madre... ya os vale casaros en San Juan, todo el mundo está cansado, todo el mundo fuera, no se puede dormir por la noche. Y digo, pues yo soy el novio, no duermo por la noche, da igual. Es evidente que vaya a llegar nervioso. El día de San Juan es el día de la boda de Aragorn y Arwen. Esto está buscado, el día de mayor luz, ¿no? Es el día de celebración. Vivimos en un tiempo desesperanzado de neopaganismo, de modorra, si queréis. Y esta es una fantasía que da esperanza, que despierta almas, que educa para desear el bien. Funcionó en el siglo XX, por desgracia, vemos que el siglo XXI no va a ser muy distinto al XX, espero que mejore. Tolkien vuelve a ofrecer su luz de fe, de belleza y de verdad, y vale la pena que todos apostemos por eso, y eso es lo que vamos a intentar en la asociación, y todo el mundo que le guste Tolkien puede colaborar, y si no te gusta Tolkien no pasa nada, pero puedes recomendárselo a la gente que pienses que le puede hacer un bien. Muchas gracias.